Ok, primero que nada quisiera agradecer mucho al maestro Miguel, a ti Alejandro, por permitirme estar este día aquí en esta mesa de trabajo. Una felicitación muy grande a todos ustedes por ser justamente el Día del Maestro, y me siento muy honrado de trabajar con gente con tanta experiencia en el sector educativo. Definitivamente, además, aprendo mucho de ustedes todos los días en la escuela y en estos espacios también. Primero, tendría una pregunta muy técnica. La votación es el 4 de junio. ¿En qué fecha estará más o menos instalado el constituyente de la Ciudad de México? Todo eso, tienes toda la razón. Los trabajos de la Asamblea Constituyente inician el 15 de septiembre de 2016 y terminan el último día de enero de 2017, cuando la Asamblea Constituyente debe tener ya terminada la Constitución. El día 15 de septiembre, cuando se instala la Asamblea Constituyente, el jefe de gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México entregará un proyecto de Constitución que están ya elaborando una comisión redactora que él formó, así lo mandata la Constitución Federal en sus artículos transitorios, pero aunque es un proyecto, no quiere decir que ese sea el proyecto que habrá de determinar, y la Asamblea Constituyente tiene facultades, desde mi interpretación, para ampliar los derechos que ahí se consignen, para cambiar las propuestas, sobre todo de la parte orgánica de la Constitución, y desde luego para seguir reconociendo y ampliar los derechos fundamentales en la parte dogmática. Perfecto. La pregunta era por lo siguiente: ¿quién ha tenido posibilidad de trabajar un poco en la parte de revisión jurídica y legislativa sabe que se trabaja por comisiones? Valdría la pena pensar cuántas comisiones se van a crear realmente para la revisión de este texto base que bien comenta Alejandro, ya se está construyendo de hecho. Y bueno, para saber en cuántas comisiones podrías tú actuar y tener ahí, digamos, incidencia justamente en estas comisiones. Y pasando a la parte técnica, justamente en educación, yo creo que había que trabajar en al menos 6 líneas esenciales de revisión. La primera, y retomando lo que decía la maestra Betty, sería sobre autonomía o sobre soberanía, porque el Distrito Federal siempre ha estado cooptado, o bueno, hay mucha intervención del gobierno federal. Lo vemos muy claro, hemos vivido en estos últimos meses un deterioro en la parte de ecología, de desarrollo sustentable, muy mala calidad del aire y del agua, y quien metió las manos fue la Semarnat, conducida por el muy hábil Rangel Pacheco, pero nunca vimos un posicionamiento oficial o una intervención de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. Realmente es difícil que el gobierno federal ceda a estos espacios, entonces sería elemental determinar cuál va a ser realmente el ámbito de decisión y la jurisdicción de cada una de las instituciones para saber desde dónde nos vamos a poder mover, o si el gobierno federal terminará teniendo las manos metidas completamente en el gobierno de la Ciudad de México ahora, ¿no? O si realmente el alcalde ahora de la Ciudad de México podrá intervenir a través de su Secretaría de Educación de la ciudad. Trabajamos ahorita con la Administración Federal, faltaría ver realmente cómo se va a modificar, si esta persona seguirá siendo el tomador de decisiones o si se generará, o si solamente será un cambio jurídico, o hasta dónde podremos realmente avanzar. Mi segunda línea de trabajo tendría que ser sobre planificación, reordenamiento y desarrollo megalopolitano, porque muchas cosas en la ciudad, incluyendo la educación, se han desarrollado pues en la premura, ¿no? Siempre atendiendo a la urgencia y nunca pensando en el futuro. Las escuelas están pensadas y están diseñadas para hace cerca de 60 o 70 años. Las escuelas necesitan modificarse definitivamente pensando en el futuro, pensando en la ecología, pensando en el desarrollo sustentable, pensando en que las nuevas generaciones no pueden ser formadas como fuimos formados nosotros o como fueron formados hace 50 años nuestros padres y abuelos. Realmente habría que pensar hacia dónde queremos, en dónde queremos posicionar a la parte educativa dentro de 20, 25 años o lo que venga.
Lo tercero tendría que ser justamente la ecología y el desarrollo sustentable planteado desde las aulas. Ya no es un tema a discusión definitivamente, hemos acabado con todo lo que la naturaleza nos ha dado, lo estamos consumiendo y no estamos pensando justamente en las generaciones futuras. Tiene que estar de base, no solamente en términos educativos, sino en general en la Constitución de la Ciudad de México, esta parte del desarrollo sustentable. Teniendo tantos edificios públicos, no es posible que no se haya hecho algo por captación de agua, por utilizar energías renovables, por muchas cosas que se podrían hacer y que están ahí, que son palpables. La cuarta línea de trabajo me parece que pudiera ser en cuestión de servicios públicos. Las escuelas, como ya lo mencioné, están la mayoría en malas condiciones, y habría que garantizar al menos que tuvieran ciertas condiciones básicas que pudieran estar determinadas desde esta Constitución de la ciudad. Una quinta línea de trabajo sería poder formar un trabajo interdisciplinario esencial en cualquier ciudad y en cualquier megalópolis, que haya un trabajo coordinado entre educación, salud y cultura, porque no solamente todos sabemos aquí el discurso en el que tenemos que fundamentar la educación, tenemos que fundamentar el desarrollo social en la educación, porque solo ahí está el cambio. Pero cuando tenemos un pueblo enfermo, un pueblo con hambre, un pueblo que no tiene acercamiento a la cultura, por muy bien educado que esté, les aseguro que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces tiene que haber un intercambio institucional. Y por último, y me parece que lo más importante, es atender realmente al docente. Se hizo una campaña mediática, de hecho se ha hecho una campaña mediática muy fuerte de desvalorización del docente y de la escuela, y no podemos llegar a ningún lado con un docente que tiene una remuneración muy pequeña y que además la sociedad lo ve como el gran enemigo, porque una parte del gremio magisterial decidió salir a las calles defendiendo cada quien sus puntos de vista y cada quien de estas diferentes perspectivas, pero nos dejaron mal parados definitivamente. Los padres de familia y todo el mundo cree que nosotros somos los malos, cuando en realidad no saben lo difícil que es atender a los chicos en las aulas todos los días. Y bueno, pasando como a puntos así muy elementales, tienes razón en esta parte en la que se gasta mucho, pero se gasta mal. Creo que es importante reestructurar la parte administrativa. Yo me pregunto qué tan necesaria es la estructura actual. Esto de que descienda de la Administración Federal de la Subsecretaría de Educación Básica, en este caso, que es donde yo me encuentro, desde la Subsecretaría a la coordinación, de la coordinación a las direcciones operativas, de las direcciones operativas a las antes jefaturas de sector, después a la supervisión y después al director y después al docente. La pérdida de información era tremenda. Era el teléfono descompuesto que todos conocemos. ¿Qué tan necesarios siguen siendo algunas figuras realmente? Por la parte en la que al final la escuela queda en el centro, todo el mundo le ordena y el director dice, bueno, es que yo tengo que cumplir con también con esta persona también. Me mandan información de CEDIAR, de la coordinación, de la dirección operativa, del supervisor, y todo el mundo le está pidiendo resultados a la escuela, pero la comunicación es muy mala definitivamente. Y bueno, también quisiera preguntarme, todos mantenemos una casa, un hogar. No sé a quién le alcanzaría para mantener a una casa con un mantenimiento menor de más o menos 2,400 pesos al año. Quien ha utilizado MANE o quien ha recibido recursos de mantenimiento menor, de verdad que son 2,400, 3,200, dependiendo ahí más o menos de las escuelas, para comprar jabón, un poco de pino, un poco de fabuloso, escoba, todo lo que se tiene que gastar en unas escuelas con un mantenimiento menor anual de esa cantidad, me parece hasta de risa, definitivamente. Es cierto, llegan recursos a las escuelas que se pueden utilizar se puede extender hasta donde se pueda, de verdad, muchísimo, pero a veces están muy cerrados, hay muchos candados, no se pueden comprar muchas cosas, la lista es interminable de lo que no se puede comprar, de hecho,
Me parece que justamente no se atienden las necesidades, sino que se piensa que pues con que compres jabón ya la hiciste. Cuando no te permiten comprar micrófonos, por ejemplo, aparatos de sonido, impresoras, cañones, grabadoras, no te permiten comprar eso que realmente necesita la escuela. Vidrios, por ejemplo, llegan los programas federales y vidrios no puedes comprar. Yo tengo 6 vidrios rotos, ¿por qué no se podrían comprar? La otra parte es, ¿por qué las escuelas no pueden generar recursos? Si lo hacen, por ejemplo, las universidades. Definitivamente esa parte de la autogeneración de recursos es importante. Si la escuela tiene espacios, evidentemente se tiene que vigilar que ese recurso que se está generando pues no enriquezca o que no sea para fines personales del director o del supervisor, pero sí puede generar sus propios recursos las escuelas. Y vigilarlo a través de un portal de transparencia me parecería muy útil. Ahorita la transparencia se está dando únicamente por la estructura vertical. Si el supervisor te firma, tú ya estás del otro lado. Y muchos supervisores han aprovechado esa parte para decir, sale, yo te voy a firmar, pero necesito esto y esto. Y si no me lo das, pues no te firmo. Entonces esa transparencia pues en realidad se vuelve únicamente pleitesía al supervisor y pues se terminan donando parte de los recursos de las escuelas a esta figura. No es inventado, sucede en las escuelas, ustedes saben que está pasando y me quedaría